Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito la experiencia que tenemos en cuanto al desarrollo de un nuevo cultivo ornamental, aprovechando los recursos genéticos nativos. Y voy a basar la presentación a modo de ejemplo sobre Mecardonia, ¿no? El género Mecardonia. Bueno, el objetivo del uso de los recursos genéticos para el desarrollo de plantas ornamentales puede abordarse desde dos caminos, ¿no? Uno sería el incremento de la variabilidad de cultivos existentes, como es el caso de petunia, ¿no? Que es un cultivo ya que está bien establecido en el mercado de plantas ornamentales de todo el mundo, ¿no? Desde mediados del siglo XIX que las petunias ya se cultivan. Pero sin embargo, aún existen especies o variabilidad en la naturaleza que podría incorporar alguna novedad al cultivo, ¿no? Sin ir más lejos, en el año 2017 nosotros en Argentina encontramos en la provincia de Corrientes una nueva especie de petunia, que el nombre científico es Petunia correntina. Hicimos la publicación científica en el 2019, si no me equivoco. Y bueno, esa especie hoy se está evaluando y ojalá sirva para aportar alguna novedad a este cultivo, ¿no? Y el otro objetivo sería directamente el desarrollo de nuevos cultivos, es decir, la incorporación al mercado de géneros botánicos novedosos desde el punto de vista comercial, ¿no? Y ese es el caso de Mecardonia, que es sobre el cual les voy a hablar, voy a basar mi presentación. Mecardonia comercialmente no era aprovechado y prácticamente fuimos los primeros en abordar el desarrollo de este género como un cultivo ornamental. Así que es un género que es de muy reciente introducción en el mercado, ¿no? O sea que hay muchísimo por hacer, si bien ya hay algunas variedades, son muy poquitas todavía, pero bueno, tiene mucho potencial. Bueno, el género Mecardonia es un género americano, pertenece a la familia Plantaginacea, y actualmente se reconocen 9 especies. La taxonomía es bastante complicada, hay mucha variabilidad, pero hasta el momento los taxónomos han agrupado esa variabilidad en 9 especies botánicas, 9 especies reconocidas. Una de ellas tiene 5 variedades. La mayoría de las especies, si bien el género tiene una distribución bastante amplia en el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Patagonia, en Argentina y Chile, la mayor concentración de especies, es decir, el centro de diversificación o de especiación, se encuentra en el noreste de Argentina, sur de Brasil y en Uruguay. Bueno, estas son las especies que actualmente se reconocen para el género. Todas, un dato importante, que lo vamos a abordar más adelante, pero ya se los voy adelantando, es que todas las especies tienen flores de color amarillo, salvo Mecardonia acuminata, la primera de la lista, que es originaria de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, no la tenemos en Argentina. Mecardonia acuminata tiene flores blancas y el resto todas tienen flores amarillas, lo cual es un impedimento para que el cultivo, digamos, crezca a mayor escala, digamos, comercialmente, porque es necesario tener variabilidad de colores, ¿no? Siempre que, si contamos con 1 o 2 colores solamente, el crecimiento comercial del cultivo como que es un poco limitado. Si logramos obtener mayor variabilidad de colores, seguramente, sumado a las otras características ornamentales que tiene este género, si le sumamos a esas características nuevos colores, o una gama amplia de colores, este cultivo realmente sería mucho más importante, ¿no? Y ese es el principal objetivo que hay que abordar en el mejoramiento. Bueno, de estas 9 especies, como les dije, hay una que es Mecardonia procumbens, la última de la lista, que tiene 5 variedades, y las que están incluidas aquí en este corchete, o en este
corchete, es son las especies nativas de Argentina. En Argentina tenemos a Mecardonia grandiflora, Mecardonia serpilioides, Camogaguae, Reneae y 4 variedades de Mecardonia procumbens. De estas especies hay 2 que eran desconocidas hasta no hace mucho tiempo, que son Mecardonia Camogaguae y Mecardonia renee. Estas dos especies las describimos nosotros, es decir, las encontramos en las 2 son originarias de la provincia de Corrientes, y bueno, eran especies desconocidas, así que bueno, también tuvimos que bautizarlas, ¿no? Ponerles los nombres científicos, también, bueno, se hicieron las publicaciones botánicas taxonómicas correspondientes. Bueno, con respecto a las etapas que contempla o que involucra el desarrollo de un nuevo cultivo ornamental utilizando recursos genéticos nativos, según nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra experiencia, lo podemos dividir en estas etapas, ¿no? Una primera etapa que sería la colecta del germoplasma, una segunda etapa que involucraría la caracterización y la domesticación, una tercera etapa que es el mejoramiento genético, de acuerdo a los objetivos buscados, en este caso, bueno, ornamentales. Y una vez que ya tenemos un material o una variedad, esa variedad hay que formalizarla, ¿no? Hay que hacer su correspondiente registro o patente de acuerdo al país. Y una vez que está la documentación que habilita a su comercialización, bueno, se realiza la transferencia al mercado. Ahora voy a tratar con un poquito más de detalle cada una de estas etapas. Bueno, ¿a qué llamamos germoplasma? Una pequeña definición para entrar en tema, ¿no? Bueno, el germoplasma se aplica, es un concepto que suele aplicarse a las especies de interés agrícola y alude a la diversidad genética de estas. Y está representado por cualquier parte u órgano de la planta que nos permita regenerarla o reproducirla, como las semillas, esquejes, tubérculos, bulbos, etc. Bueno, a partir de la colecta del germoplasma, tenemos acceso a la diversidad genética que nos permite llevar a cabo la selección de las características deseadas para el desarrollo de los cultivares. Obviamente, para iniciar la colecta de germoplasma hay que tener en cuenta todo lo que comentó Daniel en la charla previa, ¿no? Respecto a los permisos y a las cuestiones legales que hay que cumplir, ¿no? Bueno, el germoplasma podemos decir entonces que es la materia prima para nosotros, los mejoradores, ¿no? Utilizando la variabilidad que nos ofrece la naturaleza, a partir de ella podemos hacer un trabajo de selección y finalmente agrupar todas esas características que nosotros buscábamos en un individuo, ¿no? en un cultivar, en una variedad. Que puede ser una variedad de semilla o un clon, ¿no? Una variedad clonal, que es básicamente lo que hacemos nosotros en este momento, porque al trabajar con especies nativas, al incorporar el cultivo de especies nativas, hay un alto grado de heterocigosis, un alto grado de variabilidad genética. Entonces, lleva mucho tiempo realmente lograr una variedad a un cultivar de semilla, que se multiplique por semilla, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es seleccionar genotipos. Una vez que obtenemos un genotipo que tiene las características adecuadas para transformarse en un cultivar, ¿no? en una variedad comercial, bueno, ese genotipo simplemente se propaga o se multiplica de manera gámica, ¿no? En el caso de Mecardonia es a partir de esquejes, del enraizamiento de esquejes. Bueno, acá en las fotitos a modo de ejemplo, a la izquierda tenemos algunas especies nativas de Mecardonia, con mucha variabilidad, y bueno, a la derecha un cultivar selecto, ¿no? Que es, como les dije antes, una variedad que se multiplica gámicamente, es un clon. Bueno, siguiendo con la colecta de germoplasma, ¿qué colectar? Bueno, cuando estamos en la etapa inicial de nuestro trabajo de mejoramiento, o sea, el primer paso obviamente es conocer la diversidad con la que contamos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con Mecardonia,
realmente teníamos una sola colecta, o sea que fue la que nos dio, a partir de la cual pusimos el ojo sobre el valor ornamental que tiene este género, ¿no? Entonces necesitamos conocer, antes de empezar a trabajar en el mejoramiento de este género, conocer qué variabilidad nos ofrece la naturaleza, y en nuestro caso, qué variabilidad nos ofrece este género en el país, ¿no? Porque estamos trabajando con especies que son nativas de Argentina, no estamos incorporando especies nativas de países vecinos, ¿no? Porque hay otras especies de mecardonia que crecen, por ejemplo, en Brasil y que en Argentina no tenemos, o en Uruguay y que en Argentina no tenemos. Bueno, entonces, cuando estamos en la etapa inicial de mejoramiento, necesitamos contar con la mayor variabilidad posible. Entonces nos conviene colectar semillas, ¿no? Porque en poca cantidad de semillas vamos a tener una buena variabilidad. O sea, es más fácil colectar semillas para obtener variabilidad que colectar esquejes u órganos o partes vegetativas de las plantas que vemos en el campo, ¿no? Una vez que ya conocemos más o menos la variabilidad que nos ofrece la naturaleza, bueno, ya empezamos nuestro trabajo de mejoramiento, vamos haciendo todo un proceso de selección y empezamos a tener interés en características puntuales. En el caso de mecardonia, por ejemplo, una de estas características puntuales es, bueno, quiero obtener un color de flor diferente al amarillo. Entonces, cuando salimos al campo, ya no buscamos colectar toda la variabilidad, sino que lo que buscamos es alguna mutación o algún individuo que tenga cierta variabilidad de color en la flor. O sea, nos va a interesar colectar ese individuo, ese genotipo en particular. Entonces, el material que colectamos en ese caso ya no van a ser semillas, sino que partes agámicas, o sea, partes de tallo, esquejes, para poder tener exactamente ese genotipo puntualmente que tiene esa variación de color, por ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto, siguiendo con los viajes de colecta, ¿dónde y cuándo colectar? Bueno, para iniciar el viaje de colecta, ya sea de mecardonia o de cualquier género que nos interese, es necesario en principio conocer la distribución geográfica, obviamente, para saber a dónde tenemos que ir, y la fenología de las especies de interés para saber en qué momento tenemos que ir, ¿no? Uno a veces piensa que puede ser fácil encontrar una especie en el campo, en la naturaleza. Por ejemplo, Mecardonia rené crece en la provincia de Corrientes, es endémica de la provincia de Corrientes, pero bueno, la provincia de Corrientes es grande, hay que saber exactamente el punto donde fue colectada, o más o menos tener una referencia para poder llegar a la zona donde se encuentra la población de esta especie, ¿no? E incluso teniendo ese dato a veces es difícil, ¿no? Encontrar las especies en el campo, más en caso de mecardonia, que son pequeñas plantas herbáceas, ¿no? Muy, muy pequeñitas, y entre los pastizales en los campos se dificulta. Así que bueno, nos ayuda mucho si vamos en el momento de floración de las plantas. Entonces hay que tener en cuenta también, para saber en qué momento ir, bueno, hay que tener en cuenta en qué momento la especie florece, ¿no? Va a ser más fácil identificarla en el campo cuando está florecida que cuando no esté florecida. Y bueno, cuando ya vamos teniendo experiencia en la colecta y si necesitamos colectar semillas, bueno, tenemos que saber en qué momento también están las semillas maduras o están los frutos maduros, ¿no? Para poder llegar al campo y colectar las semillas que queremos. Bueno, para eso contamos con bibliografía. En Argentina, les comento, se acaba de terminar, ya está publicada una obra muy grande, muy importante, que es La Flora Argentina. Es la primera obra que incluye la totalidad de las especies vegetales conocidas en Argentina, alrededor de 10.000 especies. No recuerdo si son 14 tomos o 16 tomos la obra, es una obra bastante grande. Bueno, también podemos realizar la visita a herbarios, es fundamental realizar la visita a herbarios previo a realizar un viaje de colecta para poder planificarlo. En los ejemplares de herbario, en las etiquetas de los ejemplares de herbario, vamos a encontrar información muy valiosa para poder encontrar o dar con la planta en el campo.
Y bueno, y en Argentina también tenemos una página web que es florargentina.edu.ar, donde está digitalizada la obra que se hizo sobre la flora argentina. Hay fotos, y descripciones, distribución. Esta es una página que todavía está en desarrollo, pero ya está muy avanzada. Bueno, siguiendo con la colecta, ¿cómo colectar? Bueno, cuando nosotros salimos al campo, llevamos, realmente es sencillo, es un trabajo, lo más difícil es encontrar a la especie, y después, bueno, la colecta en sí no es algo tan complicado, son materiales sencillos que utilizamos. Si vamos a colectar semillas, bueno, utilizamos estos sobrecitos de papel que están a la izquierda. Nunca guardar semillas en bolsitas de polietileno porque se van a humedecer y se van a echar a perder. Necesitamos un material que sea permeable a la humedad, como estas bolsitas de papel. Si colectamos esquejes, utilizamos bolsitas de polietileno. En la foto no se ve, pero es recomendable que tenga alguna perforación para que se pueda ventilar también y que no se acumule tanto la humedad. En el caso de si colectamos material vegetativo como esquejes, en estas bolsitas de polietileno, los guardamos durante el viaje, que un viaje puede durar 5 días, 6 días, una semana, en estas conservadoras o refrigeradoras que van conectadas al vehículo, ¿no? al auto, a la camioneta con la que estemos realizando el viaje, para bajar la temperatura de este material, de los esquejes, de las estacas, y que no se deshidraten, ¿no? Tratar de que transpiren lo menos posible. Es importante que no se deshidraten. También podemos colectar polen, por ejemplo, que después lo podemos utilizar para hacer cruzamientos dirigidos. Y bueno, en ese caso usamos estas pequeñas cápsulas. Bueno, también es importante, no es fundamental para el trabajo de mejoramiento en sí, pero sí es importante para dejar información asentada sobre los materiales que colectamos, es la confección de herbarios, de ejemplares de herbario. Bueno, algunos de ustedes conocerán los ejemplares de herbario, imagino. Cada ejemplar de herbario se tiene que colocar una etiqueta, cada uno puede confeccionar la etiqueta como le parezca, pero es importante que esa etiqueta tenga información sobre la ubicación geográfica del material, dónde se colectó, en lo posible con coordenadas geográficas de latitud y longitud. Bueno, quién lo colectó, bueno, la fecha, información también podemos agregar si ese material, si esa especie, si esa planta estaba florecida o fructificada en ese momento. Bueno, y esos ejemplares de herbario deberían estar depositados en un herbario oficial, ¿no? Para que cualquiera pueda tener acceso a esas informaciones, a esa información. En nuestro caso, depositamos los ejemplares que colectamos en el herbario BAB. Cada herbario oficial tiene una sigla, hay una nomenclatura internacional para los herbarios, y es el herbario del INTA, que está aquí cerquita de nuestro Instituto de Floricultura. Los herbarios también son útiles para el caso que tengamos que hacer publicaciones científicas y citar ejemplares de referencia, ¿no? Porque el ejemplar de herbario facilita mucho la identificación de las plantas con las que trabajamos y es una prueba fehaciente de que la planta con la que dijimos haber trabajado es efectivamente la especie que nosotros decidamos, ¿no? O sea que es importante, no siempre se hace, pero es importante cuando uno publica o hace un trabajo científico con plantas nativas, para la temática que sea, en este caso para el desarrollo de cultivos ornamentales, asentar o dejar como cita en alguna parte del trabajo qué materiales utilicé y dónde están depositados esos ejemplares del herbario para que cualquiera pueda chequear si realmente trabajamos con la especie que nosotros pensábamos, ¿no? Y no hubo un error de identificación. Bueno, pasando a la segunda etapa, que sería la caracterización y la domesticación. Bueno, esta etapa involucra, bueno,
ver qué potencial puede tener la especie o el género con el cual vamos a trabajar, desde el punto de vista ornamental en este caso, ¿no? Y bueno, con respecto a la caracterización de uso de las mecardonias, bueno, por tratarse de pequeñas plantas herbáceas, con porte globoso, algo decumbente, son ideales para su uso como borduras, en canteros y en macetas. Hay algunas fotitos acá que puse en el modo ilustrativo donde hay una maceta combinada con otras plantas y hay una mecardonia en el borde. Bueno, aquí en el medio una mecardonia en una maceta colgante, y en la foto de la izquierda, mecardonias como bordura en un cantero. Ese sería el uso potencial para este cultivo. Bueno, siguiendo con la caracterización, también es importante conocer la fenología, ¿no? Para saber este cultivo, para qué época del año podría ser comercializado. En el caso de las mecardonias, son plantas de floración primavera o estival. La floración puede ser más o menos temprana, hay variabilidad, ahí tenemos que seleccionar nosotros los individuos que tengan la floración más temprana, porque es importante que al momento de iniciar la primavera, que es el momento de mayores ventas, las plantas ya estén en plena floración, para que sean más atractivas para los consumidores, ¿no? Entonces, si nuestras variedades florecen un poquito tarde, en la primavera, o ya iniciada la primavera, bueno, vamos a perder varios días o semanas de ventas, ¿no? Es importante, en lo posible, que florezcan lo más temprano posible, incluso un poquito antes de que inicie la primavera, o mejor todavía, si es un poco antes de iniciada la primavera. Con respecto a la maduración de los frutos maduran aproximadamente alrededor de los 30 días de realizada la polinización. Bueno, con respecto a siguiendo un poquito con la biología floral, bueno, son plantas esta información es útil para iniciar el trabajo de mejoramiento, ¿no? Si voy a hacer mejoramiento y voy a hacer cruzamientos dirigidos, tengo que saber cuál es el mecanismo por el cual se reproduce sexualmente estas plantas, ¿no? En el caso de las mecardonias, bueno, son plantas de fecundación cruzada, y la polinización es entomófila. Al ser la polinización entomófila, corro mucho riesgo yo, si voy a hacer cruzamientos dirigidos, que cuando vaya a polinizar una flor que ya esté abierta, ya haya sido polinizada previamente por una abeja, por un insecto. Entonces, tenemos que tratar de ganarle al insecto y polinizar la flor antes del momento de antesis, no antes que la flor esté abierta. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el estigma tiene que estar receptivo. Bueno, en la fotito que está acá abajo a la derecha hay dos pimpollos y una flor abierta. En el pimpollo que está en el medio, es un día o tal vez horas antes de que la flor se abra por completo. Entonces ese sería el momento para realizar nuestro cruzamiento dirigido. Cuando el pimpollo, cuando la corola está a punto de abrirse, que ya sobrepasó al cáliz, no como en el pimpollito más chiquito que está a la izquierda, que la corola todavía no sobrepasa el cáliz. Cuando la corola ya sobrepasa el cáliz, podemos removerla, sobre el receptáculo y el cáliz queda el estigma, como está acá en este dibujo, y el estigma ya está receptivo en ese momento y podemos realizar la polinización sin ningún problema. El insecto todavía no pudo haber polinizado esta flor porque estaba cerrada, así que nos vamos a asegurar de que el polen que va a fecundar los óvulos es el polen que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, acá en esta tablita es parte de un ensayo que se hizo con algunas especies de mecardonia, donde bueno, se realizaron autopolinizaciones y efectivamente las plantas no se autofecundan, estas especies no se autofecundan porque no hubo ningún fruto formado. Bueno, también hicimos un trabajito respecto a la caracterización citológica para conocer un poco los niveles de haploidía, los números cromosómicos de estas plantas, y nos encontramos que son todas diploides, salvo Mecardonia kamigawa, que es hexaploide, y René, que es tetraploide. Esta información podría ser importante, por ejemplo, si quiero obtener híbridos que sean estériles, ¿no? Después voy a hablar un poquito sobre la esterilidad de los híbridos, de las variedades.
porque acá para obtener una variedad híbrida simplemente puedo cruzar alguno de los diploides con la tetraploide y voy a obtener un híbrido triploide que va a ser estéril, ¿no? Pero bueno, para Mecardonia no es un problema porque, ya van a ver, los voy a comentar más adelante, las especies tienen alto grado de incompatibilidad y las que se cruzan, si producen híbridos, estos híbridos son siempre estériles. Bueno, acá hay una foto, una imagen de los cromosomas. Las A y B son dos especies diploides, la C es una tetraploide y la D es la hexaploide. Bueno, siguiendo con la caracterización, también para saber, para conocer si estas plantas son de fácil propagación agámica, como les dije al principio, lo que nosotros hacemos es seleccionar clones que después se van a multiplicar a nivel comercial en forma agámica, mediante el enraizamiento de esquejes. Bueno, es importante conocer qué grado de dificultad tiene el enraizamiento. Y en este caso las mecardonias son muy fáciles para enraizar, no hay ningún problema. Hicimos un pequeño ensayito utilizando esquejes, porciones de tallo apicales y subapicales. Se aplicó una hormona de enraizamiento, acá no lo puse, pero era IVA. Y bueno, realmente no hubo diferencias significativas. Todos los esquejes se enraizaron, y las plantas llegaron al momento de plena floración con el tamaño adecuado y al mismo tiempo. Se llenaron las macetas al mismo tiempo, no hubo un retraso significativo de ningún tipo. O sea que para enraizar esquejes no necesitamos usar hormona, lo cual facilita bastante la tarea, sobre todo cuando se trabaja a gran escala, ¿no? Que se hacen muchos y muchos esquejes. Bueno, con respecto a la poda, bueno, a veces estas plantas son perennes o perennes de vida corta, las llamo yo, porque no viven, o sea, hay que cuidarlas mucho para que vivan varios años, con permanentes podas de rejuvenecimiento, trasplantes. Si no hacemos eso, la planta tal vez se comporte como una especie, o sea, a nivel comercial, como una especie anual, ¿no? En nuestro cultivo, en nuestra casa, tal vez la perdamos de un año al otro, pero si aplicamos podas de rejuvenecimiento y trasplantes periódicos, bueno, la planta puede vivir muchos años. Bueno, muchos años no, unos cuantos años. Y rebrotan muy fácilmente, no tienen problema para rebrotar. Bueno, con respecto al frío también no tienen problemas. Acá hay fotos donde se ve que han resistido heladas y han florecido sin problema. Bueno, esta es una tablita donde muestra un poquito la compatibilidad reproductiva entre las especies. Como les decía, no se ve muy bien, muy chiquita la tabla, pero lo que pasa es que era muy larga. Pero se las explico un poco. Acá están las siglas de cada especie y cada variedad. Y como pueden ver en la primera columna, en muy pocos casos se obtienen híbridos. Y en los casos que se obtienen híbridos, en general son estériles. Son estériles. En los casos que se obtuvieron híbridos fértiles, solo un caso, que es el primero, tiene cierto valor ornamental. O sea, estas especies tienen mucha incompatibilidad reproductiva y en muy pocos casos se logra obtener híbridos, y como les dije, en general, por lo menos los híbridos que son de utilidad, que tienen valor ornamental, son estériles. Lo cual dificulta el trabajo de mejoramiento, porque podemos llegar a una F1 y no podemos avanzar hacia una F2, que sería de interés para obtener mayor segregación, ¿no? Así que ahí hay un freno importante al mejoramiento, o un obstáculo importante al mejoramiento, que tenemos que ver y evaluar cómo se podría sortear, ¿no? Tal vez realizando poliploidizaciones se podría revertir la esterilidad de algún híbrido de interés. Estamos probando también eso. Bueno, acá algunas imágenes para mostrar por qué o cuáles son las barreras, ¿no? Que hace que las especies sean incompatibles, que estas especies sean incompatibles. Este es un cruzamiento intraespecífico en Mecardonia flagellaris, o sea que no tendría que haber ningún tipo de barrera, porque es la misma especie que estamos cruzando entre sí, o sea, los dos parentales de la misma especie.
Y acá se ve, es una imagen de microscopio donde se ve, este es el estilo y el ovario. Lo que se ve fluorescente son los tubos polínicos, y se ve que hay una gran cantidad, o sea, una muy buena germinación del polen. Los tubos polínicos recorren todo el estilo y llegan al ovario, y finalmente fecundan a los óvulos, ¿no? Acá se ve en la imagen de la derecha un tubo polínico fecundando o ingresando en un óvulo, ¿no? En cambio, este es un cruzamiento interespecífico entre Mecardonia flagellaris y Mecardonia renée, que es un cruzamiento de interés ornamental, y son compatibles, pero con gran dificultad, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda se ve el estigma y el polen que no germinó. Hay alguna barrera que impide que el polen germine. Acá en la de foto del medio, en la imagen del medio, se ven los tubos polínicos mal formados, han abortado. Y en la imagen de la derecha se ve que toda esta parte es el estigma, y lo que está más abajo es el ovario, y se ve que los tubos polínicos germinaron, recorrieron el estigma, el estilo, perdón, pero al llegar al ovario mueren o abortan. Y muy pocos tubos polínicos llegan a los óvulos, con lo cual, bueno, esa es la explicación por la cual en este cruzamiento obtenemos muy pocas semillas, y a su vez menos todavía son viables, ¿no? En general, esto es lo que pasa con todos los cruzamientos interespecíficos entre las mecardonias. Bueno, una pequeña caracterización ornamental de distintas especies. Mecardonia grandiflora, de las que tenemos en Argentina, Mecardonia grandiflora es incompatible con todas las demás especies. El porte es poco compacto y floración muy pobre, o sea, no tiene valor ornamental. Serpilioides, bueno, no conocemos su compatibilidad, no la pude utilizar en el ensayo de compatibilidad. El porte es muy malo, tiene entrenudos muy largos, y la floración es muy pobre, tampoco tiene valor ornamental. Kamogawa es incompatible también con todas las especies, o sea, no produce ni una semilla, nunca se obtuvo un híbrido. El porte es poco compacto, la floración pobre, no tiene valor ornamental. Mecardonia renée, esta sí, es compatible con Mecardonia procumbens varia flagellaris y con Mecardonia procumbens varia tenela. Son dos cruzamientos de interés con esta especie, porque Mecardonia procumbens varia flagellaris es la única especie en la que hemos encontrado mutantes con variación de color, y Mecardonia procumbens varia tenela tiene porte muy compacto y una floración muy abundante, y a su vez Mecardonia renée tiene un porte semicompacto que no es tan interesante, pero tiene una floración muy buena, muy temprana, es la que tiene floración más temprana de todas, a fin de invierno ya está en plena floración, con lo cual llegamos a la primavera en óptimas condiciones de venta. La flor es grande, y bueno, tenemos poblaciones tetraploides y diploides de esta especie. En rojo, marqué en color rojo lo más destacado de esta especie, y que la diferencia de las demás, ¿no? Lo más destacado desde el punto de vista ornamental, son las características que nos sirven de esta especie. Esta sí que es muy, muy importante. Mecardonia procumbens varia procumbens, bueno, es compatible con las demás variedades de Mecardonia procumbens, pero tiene un porte malo, entrenudos largos, floración pobre tardía, la descartamos. Mecardonia procumbens varia flagellaris, esta es compatible con las demás variedades de Mecardonia procumbens, y es compatible con Mecardonia renée, como les decía antes, acá. Si bien tiene un porte malo esta planta, porque tiene entrenudos muy largos, y la floración es tardía, la característica que tenemos que valorar de ella es que existe una población, si bien tiene flores amarillas como las demás mecardonias, pero existe una población en la que hemos encontrado mutaciones de color, ¿no? Hay flores rosaditas, incluso blanquecinas, o sea que es la planta, es la especie, o esa población de esta especie nos puede aportar esa característica tan buscada, tan deseada para este cultivo, que es la variación de color. Y teniendo en cuenta que se cruza con Mecardonia renée, es más importante todavía, ¿no? Porque en sí, Mecardonia flagellaris no tiene valor ornamental, salvo por esa población donde tenemos esa variación de color, pero el porte, la floración es muy tardía y el porte es muy malo, o sea que en sí misma, con ella sola no podríamos desarrollar un cultivar, pero sí lo podríamos desarrollar si juntamos en un cultivar la variación de color que nos aporta esta especie o esta población con las características que tiene Mecardonia renée, que son el porte semicompacto, que lo podríamos mejorar un poquito, y la floración muy temprana, ¿no? Bueno, y la variedad tenela, de Mecardonia procumbens,
es compatible con las demás variedades de esa especie y con Mercadonia René, o sea que es muy importante. El porte es muy compacto, los entrenudos muy cortos y la floración es excelente, ¿no? O sea que también esta especie es muy útil. Y por último, Mercadonia hernanioides, bueno, que no nos resulta de interés porque tiene porte malo y floración pobre, tardía. Bueno, esta es una planillita o un esquemita de cómo es el proceso de selección, ¿no? O sea, partimos del año 1, donde hacemos los cruzamientos en la primavera-verano, ¿no? Hacemos cruzamientos y la cosecha de las semillas. No está estudiado, hay que abordarlo el tema, pero aparentemente las semillas tienen algún tipo de dormición. Hay que esperar unos meses para que germinen, recién las podemos poner a germinar y obtenemos buena germinación en el invierno, donde hacemos la siembra. Recién en la siguiente primavera-verano del año 2, esas semillas que sembramos van a formar las plantas, y vamos a plantar esas plantas en maceta desde el 10, y ahí hacemos una primera selección de toda la descendencia de los genotipos candidatos. Esos genotipos candidatos, durante el invierno siguiente, sería el año 2, se van a multiplicar agámicamente para tener varias plantas de cada uno, y finalmente, en la siguiente primavera-verano, hacemos el ensayo a campo y la selección de los genotipos a comercializar, y si tenemos suerte, alguno nos va a servir. Todo este proceso lleva 24 meses, ¿no? 2 años. Bueno, objetivos principales del mejoramiento para este género, como les decía, el porte compacto que lo tenemos, digamos, hay especies que tienen porte compacto, si bien, que es Mercadonia tenella en particular. Floración, abundante floración, también Mercadonia tenella tiene esa característica. Floración temprana y prolongada, Mercadonia René. Tamaño de flor, Mercadonia René. Tolerancia a plagas y enfermedades, bueno, hay variabilidad entre las especies y en las especies, dentro de las especies a nivel intraespecífico, tenemos también variabilidad para poder solucionar algunos de estos problemas que hay, más adelante se los menciono. Esterilidad de genotipos a comercializar, bueno, es importante o es algo a destacar desde el punto de vista comercial, porque si vamos a introducir nuestras variedades en otros países, o fuera de su ambiente natural, es de esperar que no se transformen en un problema, ¿no? Que no se transformen en malezas. Hay registros de que Mercadonia, una especie de Mercadonia en particular, se ha transformado en invasora en algunos países de África y en Asia, no sabemos cómo habrá llegado. Así que es una planta que se adapta fácilmente a otros ambientes. Así que, bueno, es importante a tener en cuenta que nuestros cultivares deberían ser estériles para evitar ese problema, ¿no? El mecanismo por el cual se reproduce en la naturaleza es la vía sexual únicamente, así que si lanzamos al mercado materiales o variedades estériles, no tendríamos problemas en ese sentido. Bueno, y como les vengo mencionando, el objetivo tal vez hoy más importante para el mejoramiento es obtener diferentes colores de flor. Bueno, esto lo paso un poquito rápido porque ya se me está terminando el tiempo, me parece. Pero acá hay, bueno, ejemplos de la variabilidad con la que contamos respecto al porte compacto y la abundante floración, ¿no? Acá podemos ver en la primera foto de arriba que hay distintos portes y también hay distintos niveles o grados de floración en cuanto a la abundancia, ¿no? Hay variabilidad para trabajar. Lo mismo con la floración temprana. Acá tenemos a la izquierda un material que a inicios, esta foto fue tomada a inicio de la primavera. Este material de la izquierda no está florecido todavía o está recién empezando y este ya está en plena floración. También hay variabilidad para trabajar. Lo mismo con el tamaño de flor, hay variabilidad de tamaño de flor. Con el tema de plagas y enfermedades no hay grandes problemas, simplemente los más importantes tal vez son dos. Uno es que, como está en la foto de abajo a la derecha, en determinado momento algunas plantas de Mercadonia se ennegrecen y muere parte de la planta o toda la planta. Bueno, no sabemos muy bien a qué se debe esto. Puede ser algo fisiológico, pero lo importante es que estos materiales los tenemos que descartar y tenemos que quedarnos como con la planta que está abajo, que no tiene ese problema, ¿no? Se mantiene en perfectas condiciones durante todo su desarrollo. Y después, el problema más serio tal vez es una virosis, que es un tospovirus que produce una deformación en las hojas. Realmente
No afecta a todos los genotipos, con lo cual tenemos variabilidad para seleccionar y tratar de buscar resistencia genética, pero hay que tener en cuenta que hay un virus que afecta a estas plantas en forma bastante agresiva. Bueno, esto lo paso porque ya comenté sobre los niveles de prioridad. Bueno, acá está en la foto para mostrarles la variabilidad de color que encontramos en Mecardia en una población de Mecardia flagellaris. Abajo ahí hay flores con distintos colores, son mutaciones, o no sabemos muy bien a qué se debe, pero esta población, lo que sí sabemos es que tiene variación de color, o sea que es de muchísimo valor. Bueno, les comento un poquito más sobre esta planta. Al cruzarla con otras especies de... O sea, esta planta es viable el cruzamiento únicamente con Mecardonia renée. Como les dije anteriormente, esta planta nos va a ofrecer una variabilidad de color. Y Mecardonia renée nos va a ofrecer un mejor porte, un tamaño de flor más grande y floración muy temprana. Sin embargo, el híbrido que se obtiene no tiene, es este, de la foto de la izquierda, no tiene un porte demasiado compacto en una maceta. Habría que mejorarlo. Pero es estéril, entonces no podemos avanzar hacia una F2 para buscar más variabilidad, ¿no? A través de la segregación. La forma que encontramos de mejorar este porte, hacerlo más compacto, es a través de una transformación genética, utilizando Agrobacterium. Aquí a la derecha se ve una variedad que se acaba de enviar al registro aquí en Argentina, donde es exactamente la misma planta, pero con este tratamiento con Agrobacterium resógenes, donde el porte sí mejoró notablemente, ¿no? Como les dije antes, si esta planta, este híbrido, fuese fértil, podría lograr lo mismo a través de los cruzamientos y la selección, pero como es estéril, hasta ahí llegamos con el mejoramiento clásico y tenemos que buscar otras herramientas un poquito más sofisticadas para seguir con el mejoramiento. Bueno, también lo podríamos hacer a través de una poliploidización, que lo estamos haciendo, pero todavía no hemos obtenido resultados, que al duplicar los números cromosómicos utilizando sustancias como la colchicina, se podría revertir la fertilidad, la esterilidad, ¿no? Podríamos transformar una planta que es estéril en fértil. Por lo menos eso se ha logrado con otras especies. Bueno, sobre el registro, una vez que tenemos ya llegando casi a la última etapa de todo este proceso, una vez que tenemos los cultivares, hay que proceder al registro en cada país. Bueno, cada país tendrá su legislación de acuerdo a esto. En nuestro país tenemos el Instituto Nacional de Semillas, INASE, donde se cuenta con el Registro Nacional de Cultivares, que habilita la comercialización de las variedades, y el Registro de la Propiedad Intelectual de Cultivares, que protege la propiedad intelectual, los derechos de los obtentores. Bueno, y les muestro las variedades... Les muestro las... Perdón. Les muestro las variedades que se han creado hasta el momento. Algunas las nombró Daniel en su presentación anterior. Esta fue la primera, Yellow Cross-Eyed, que se desarrolló dentro del convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y Sakata. Es un cultivar que se comercializó en Japón. Ahí en las imágenes hay algunas fotos de etiquetas o catálogos que la empresa distribuye o distribuyó en Japón. La imagen de la izquierda es una etiqueta donde se ve la bandera argentina y la bandera japonesa, el logo del INTA también. Es una etiqueta que se coloca en las macetas que ellos venden, con la planta obviamente. La imagen del medio es un catálogo, donde al consumidor le explican cómo sería el manejo de esta planta. Y bueno, la imagen de la derecha es en un invernadero, las plantas a la venta en bandejas y con una etiqueta que las identifica. Este es otro cultivar que se llama Magic Carpet, que también se desarrolló dentro del convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y Sakata. Es un cultivar que se está comercializando todavía en Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, ¿no? La empresa es una empresa multinacional, Sakata, y está instalada en muchos países.
Bueno, Magic Carpet se le puso ese nombre porque en cantero forma como una alfombra, ¿no? Un tapiz. Y en maceta se comporta como una planta semicolgante, podríamos decir, ¿no? Es algo decumbente como todas las mecardonias. Bueno, esta es otra variedad, Yellow Jewel, joya amarilla. Tiene un color amarillo, si bien es amarilla como las demás, es un amarillo bien intenso. También se desarrolló dentro del convenio entre el INTA y Sakata. Se está comercializando en Japón, Europa, Canadá y Unión Europea. Y a diferencia de la otra, que es muy parecida, pero no es tan decumbente, esta es un poquito más erguida, o sea, en una maceta no colgaría tanto, y es más adecuada para, sí, para borduras en canteros. La planta no crece más que eso, digamos, es el tamaño máximo que llega a tener 25 centímetros de diámetro aproximadamente y 5 o 6 centímetros de altura. Y a diferencia de la variedad anterior, no forma ese tapiz o esa alfombra, ¿no? Las matitas, al plantarlas a una distancia de 30 centímetros, 40 centímetros, no llegan a unirse entre sí las plantas. Es más compacto. Bueno, este es otro cultivar desarrollado para Argentina, Guaraní amarilla INTA. Es similar a la cultivar anterior, es un hermano, digamos, un cultivar, un híbrido, digamos, de la misma generación del cultivar anterior. Tiene las flores un poquito más chiquitas, pero el comportamiento es muy similar. Esta es potía amarilla, también comercializado para gente en Argentina. Esta fue de las primeras variedades y tiene flores muy chiquititas, ¿no? Es muy compacto, pero tiene flores muy chiquitas. A diferencia del anterior, que tiene flores un poquito más grandes respecto a potí, ¿no? Esta tiene flores más grandes, esta tiene flores intermedias y esta tiene flores muy chiquititas. Fue, como les dije, de las primeras variedades y todavía no conocíamos toda la diversidad que nos ofrecía la naturaleza. Cuando logramos mejorar el trabajo de exploración en el campo, encontramos, bueno, nuevas poblaciones y nuevas especies y mejores tamaños de flor, ¿no? Y ahí pudimos desarrollar variedades con tamaños de flor más grandes. Bueno, y con respecto al color, bueno, tenemos algunas novedades que se lograron, como les dije, cruzando la población de Mecardonia René con la población de Mecardonia flagellaris, en la que encontramos mutaciones con variación de color, y Mecardonia René. Pero bueno, como les dije antes, no llegan a ser plantas, o los híbridos no son muy compactos, digamos. Tienen una floración aceptable, tienen el color diferente al amarillo, que eso es lo más importante, lo que más se destaca, pero el porte aún no es del todo compacto. Pero lo podemos mejorar, como les mostré anteriormente, haciendo una transformación genética con Agrobacterium rhizogenes. En este caso, este cultivar, Cambá Clara INTA, no tiene hecha la transformación, es un cultivar que se registró previo a que abordemos ese tema, o que empecemos a trabajar con esa herramienta. Así que no es 100% óptimo este cultivar, porque le faltaría le faltaría mejorar un poquito el porte. Pero sí tiene un color diferente. Este otro se llama Tatarendí, es exactamente la misma aplicación, el mismo caso que el anterior. Ese es surge del mismo cruzamiento, y también, el porte, si bien tiene un color nuevo, el porte no es muy compacto en maceta, pero en cantero, por eso se registró, en cantero sí tiene un porte bastante atractivo, o sea, forma unas matas bastante más grandes dentro de la escala para Mecardonia, bastante más grandes el porte que en las otras, que las otras variedades de Mecardonia. Acá en la foto esta de arriba, donde estoy parado yo, se ven en el fondo unas plantas de flores bien amarillas. Esas son las variedades que les mostré al principio, ¿no? Guaraní, potí,
que tienen flores amarillas, pero son matas más pequeñas, bien compactas. En cambio, estas que tienen nuevo color, no son tan compactas en maceta, pero sí son compactas en cantero, donde alcanzan un tamaño más grande que las otras. Pero bueno, a las empresas les interesa que la planta ya sea compacta desde la maceta. O sea que este material por el momento no le interesó a Sakata, que es la empresa con la que tenemos convenio y trabajamos con Mecardonia. No le interesó porque ellos quieren que la planta en la maceta sea más compacta. Por eso es que abordamos el trabajo después con la transformación genética con Agrobacterium rhizogenes. Y ahora bueno, aquí en Argentina ya se envió a registro una variedad y se lo estamos ofreciendo a la empresa a ver si les interesa registrar variedades que se hayan obtenido a través de esa metodología, ¿no? Es una transformación genética que no es un transgénico porque la cepa de la bacteria que se utilizó es una cepa silvestre, no es una cepa que esté modificada genéticamente. Esta es la variedad transformada, que ya se las mostré antes, pero sin nombre, ahora les doy el nombre, que se acaba de enviar al registro para Argentina, por el momento, y se llama Tatarendí Extrema Inta. Tatarendí porque surge de la Tatarendí original, digamos que les mostré antes, y se le puso Tatarendí Extrema porque es extremadamente más compacta, ¿no? El porte mejoró muchísimo. Bueno, teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es el cruzamiento para obtener plantas de Mecardonia más o menos aceptables desde el punto de vista ornamental y con nuevos colores, para terminar de mejorarlas, que lo único que habría que hacer es compactarlas, hacer que su porte sea más compacto, sabemos que lo podemos lograr con Agrobacterium rhizogenes. Entonces ahora sí pensamos que podemos obtener una gama mucho más amplia de colores y ya tenemos algunos genotipos candidatos para nuevos registros. Y acá les muestro dos fotos de ellos, pero también tenemos, por ejemplo, este tiene unas florecitas amarillas diferentes, digamos, con un centro amarillo más intenso, y el limbo, la parte más externa de la corola, es un amarillo más claro. Esta de la derecha tiene flores rosadas. También tenemos materiales con flores blancas, blancas y amarillas. Ahí hay una gama de colores con distintos matices, algunas diferencias sutiles, pero que pueden dar lugar a nuevas variedades con nuevos colores. Bueno, ya termino la presentación. Espero que les haya interesado. Muchas gracias por la atención y esperamos las preguntas.